Hoy día serán los experimentos, mis compañeros y yo estamos asustados. El día de ayer vimos un supuesto caso de éxito, convertido en un monstruo que destruía todo a su paso. Nadie hablaba, solo estábamos echados en nuestra cama esperando a que nos llamaran. Al menos fue así hasta que 8 a 12 rompió el silencio. Fue bastante sincero, nos dijo que no hay nada que podamos hacer para escapar de la situación en la que estamos, y que solo nos queda rezar porque esos experimentos funcionen bien. Para que finalmente nos liberen como habían dicho. Gracias a eso 15B9 también habló, mencionándole que tenía muchas esperanzas para ser alguien que trató de acabar con su vida. Ante esta afirmación, él nos explicó que al envejecer pierdes muchas cosas, amigos, familiares, el amor de tu vida o cualquier otro conocido. Además, al no haber tenido hijos y luego de perder a su querida esposa, que era la última conexión que tenía, se desanimó bastante, y aunque intentó seguir por ella, para hacer todas las cosas que querían hacer juntos. Simplemente no pudo resistir. A su edad encontrar cosas como nuevos amigos era muy difícil y querer viajar por el mundo casi imposible. Debido a que la soledad es algo que lo había consumido y eso era algo que no se le deseaba a nadie. Curiosos le cuestionamos qué haría al salir de aquí. Él nos respondió que viajaría por el mundo llevando una foto de su esposa, a los lugares que querían visitar. Y nos preguntó qué haríamos nosotros cuando seamos libres. 15 comentó que después de esta experiencia, ser enferma de un hospital era lo último que le gustaría hacer, así que aprovecharía el dinero, tal vez abriendo un centro de ayuda o algo así. Finalmente me tocó a mí. Ambos voltearon a verme, por lo que tuve que responder. Yo solo quería ver a mi familia otra vez y terminar mi carrera de medicina, porque a pesar de todo siempre quise ayudar a la gente. El ambiente había cambiado un poco, y una leve sonrisa se asomaba en nuestros rostros, aún había una leve esperanza. Tristemente ese momento no duró mucho, los guardias abrieron las puertas y nos llevaron afuera, fuimos separados y llevados a diferentes habitaciones a que nos preparen para nuestras respectivas operaciones. Luego del proceso de bañarme y desinfectarme, me llevaron a una sala de operaciones en la que fácilmente pude darme cuenta de lo que iban a hacer, una operación en el cerebro. Fui echado en una camilla, yo estaba claramente aterrado, los doctores se movían de forma extraña como siempre, con sus movimientos tan robóticos, y extremadamente precisos, con una mirada completamente inexpresiva. Y en ese momento tenía que preguntar, ¿qué tipo de anestesia usarían? Me dijeron que en esta ocasión, usarían una en la que se aplicaría de forma localizada para quitarle toda la sensibilidad a mi cabeza, sería una nueva versión de la misma que utilizaron para el primer experimento. Por mi parte, yo solo esperaba que esta vez sí dure el tiempo suficiente. Así que entonces comenzó, primero abrieron mi cabeza con una sierra circular, la anestesia parecía servir puesto que no sentía nada, aunque el sonido de las sierras me ponía muy nervioso, ellos no las apagaron durante todo el proceso, apenas cortaron esa área del cráneo inmediatamente una nueva comenzaba a crecer. En la mesa podía ver cómo iban colocando mis huesos uno a uno. Yo sabía que iba a terminar regenerándome así que no tuve miedo, por otra parte, lo que sí sentía era el gran calor que mi cuerpo generaba al curarse tan rápido era muy sofocante, las cosas siguieron así hasta que en la mesa de operaciones vi una parte de mi cerebro. Bastante alterado grité. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué clase de operación están haciendo esta vez? Con una mirada fría me dijeron que mi caso es muy especial, y que para poder quitarme la sensibilidad al dolor tendrán que modificar mi cerebro, pero lo dificultoso y ventajoso al mismo tiempo era mi gran regeneración, que por una parte les facilitaba la operación, al no necesitar evitar dañar zonas importantes, aunque por otro lado la curación acelerada dificulta hacer las alteraciones planeadas así que, tendrían que cortarme el cerebro constantemente para evitar problemas en las modificaciones específicas. Aún teniendo en cuenta que toda herida infringida sanaría, no podía evitar sentir miedo y angustia, obviamente no les importó y ellos siguieron, yo sabía que no podía hacer nada así que solo esperé horrorizado a que esto terminara. Todo parecía ir bien hasta que repentinamente todo mi cuerpo empezó a arder como si me hubieran echado aceite hirviendo por dentro y por fuera. Quise gritar pero ni eso podía hacer, una costra empezó a formarse alrededor mío, eran células muertas, mis células estaban multiplicándose sin control alguno, los sueros especiales que estaban conectados a mí comenzaron a vaciarse, los estaba absorbiendo sin parar, sentí como mi vida se iba nuevamente y entonces morí y reviví, una y otra vez, el dolor era insoportable, pero no paraba ahí, mi cuerpo comenzó a crecer, mis huesos se rompían forzándose a crecer aún más, mis órganos se contraían y crecían sin parar, mis músculos se rasgaban para seguir el ritmo de crecimiento.
Seguido de esto la sangre comenzó a brotar de mi cabeza con una presión tan fuerte que incluso llegué a verla en el techo. Estaba atrapado siendo torturado en mi propio cuerpo sin nada que hacer, hasta que terminé desmayándome. Al despertar estaba en una sala completamente nueva. Intenté pararme, pero me fue dificultoso. Ahora era más alto, mi cuerpo había cambiado, y de hecho hasta me sentía mejor. Al voltear pude ver a mi lado a mi viejo amigo 8 a 12. Haciendo notar que ellos también sufrían efectos secundarios. Al decir esas palabras me percaté de los cambios en su cuerpo, ahora parecía un joven de no más de 20 años. Mientras yo estaba sorprendido vi a 15 a 8 entró por la puerta y con un tono algo sarcástico dijo que al parecer todo había salido bien en esta ocasión. En ese momento comencé a llorar, todos estábamos bien, mis amigos parecían estar bien. Ahora 8 a 12 podía cambiar su edad a voluntad con una noche de diferencia, 15 a 8 podía comer de todo sin afectarle y su físico había cambiado nuevamente, por supuesto que, para bien, no hay que olvidar para qué tipo de personas están destinadas estas medicinas y operaciones. Finalmente yo podía regenerarme sin sentir dolor y mi cambio físico mejoró muchas de mis cualidades, incluido mis demás sentidos. Nos pusieron en otra área con cuartos separados, pero nos permitían reunirnos con facilidad, y no parecía haber otros pacientes. Lo único que hacían con nosotros era tomarnos muestras y revisiones generales. Todo sería perfecto, ya que supuestamente saldríamos en tan solo un mes, pero en las noches yo podía escucharlos, podía escuchar las conversaciones de otras zonas. Hablaron de cómo debían extender los experimentos para unos sujetos tan exitosos como nosotros, y que de ser necesario nos usarían contra nuestra voluntad ya que los clientes estarán más que felices con los nuevos resultados, pero eso no fue lo peor fue cuando comenzaron a discutir sobre traer a nuestros familiares aquí para replicar los experimentos con sujetos similares. Empecé a pensar cómo escapar de este lugar, aunque había un plan que empezó a llegar a mi cabeza, llegaba en trozos y era uno muy bueno, pero de alguna forma sabía que esas ideas no eran mías, ideas como usar a los monstruos creados por estos tipos, permitirles obtener su venganza. Afortunadamente, podía escuchar también la zona de los sujetos fallidos con claridad, no cabía duda de que ellos serían la clave. Cuando mi grupo y yo hablábamos siempre había una cámara que nos vigilaba, así que fue difícil informárselos, pero encontré la forma, empecé a escribir en mi mano haciéndome heridas, al fin y al cabo, se regenerarían y me permitiría informarles sobre lo que escuchaba. Los escapes de las criaturas que alguna vez fueron llamados humanas comenzaron a ser más frecuentes, de hecho, gracias a eso había menos guardias en la parte de afuera, y en ocasiones solo había uno de ellos. A la mañana siguiente comenzamos a realizar el plan acordado. Comenzamos llamando al guardia con desesperación, le indicamos que nuestro compañero parecía haber tenido una mutación extraña y en ese momento 8 a 12 salió de su habitación con varias protuberancias y huesos que salían de su cuerpo desparramando sangre, mientras corría gritando como un loco a atacarnos. El guardia presionó un botón en su radio y abrió la puerta para dispararle, así que en ese instante lo ataqué. Me fue mucho más fácil de lo que pensé, la evolución de mi cuerpo por así decirlo era más que impresionante. Mi amigo se quitó el maquillaje, hecho obviamente con piezas de mi cuerpo. Si se preguntan, ¿cuántos dedos, ojos y otras partes me arranqué para eso? Pues no quieren saberlo. Las alarmas comenzaron a sonar, así que destruimos la cámara, aunque parecía estar apagada de todos modos. Por consiguiente, tomamos las cosas del guardia. 15 y yo nos ocultábamos a la vez que nuestro amigo se colaba entre los vigilantes, estaban dispersándose, así que él aprovechó y fue a la zona de sujetos fallidos y usando la tarjeta del guardia abrió todas las puertas mientras corría desesperado. Lo habría hecho yo, pero el traje no era de mi talla. En el preciso instante en el que 8 salió una infinidad de gritos monstruos comenzaron a gritar. Los seres del infierno habían sido liberados. Uno puede deducir que cualquier experimento hecho aquí no fue hecho con el fin de ayudar, sino con cumplir con los caprichos de los ricos. Rejuvenecimiento para los viejos, una figura esbelta para las mujeres sin preocuparse por la comida, un alto nivel de regeneración para evitar la muerte, y una forma fácil de ganar músculos. Los sujetos fallidos no eran más que víctimas de esos deseos y de otros más. La primera en salir fue una mujer que gritaba de una forma inhumana, su cara estaba en constante cambio con su piel desgarrándose y sus huesos deformándose mientras daba un grito que podía ensordecer a cualquiera. De hecho, uno diría que los elementos de su cara se expandían por todo su cuerpo.
El siguiente fue un hombre extremadamente largo, sus proporciones físicas no tenían sentido, uno podría jurar que incluso tenían más de una articulación, sus manos y pies parecían garras gigantes con las que estaba listo para atacar, su cuello era largo y tenía la movilidad de una serpiente. También apareció uno cuyos huesos salían de él, haciéndole varias heridas y pareciendo ser metálicos por los sonidos que se escuchaban saliendo de ellos. Los siguientes en salir fueron grupos de pacientes, gritando como locos y atacando a lo que se moviera. Luego salió un viejo conocido, esa monstruosidad llena de músculos se mostró. Pero ese no fue el peor de todos fue el último grupo, una cantidad de monstruos que eran parcialmente animales, un humano con alas de murciélago rotas, otro que gruñían y tenían cuerpos con rasgos ferales que caminaban en 4 patas, todos siendo guiados por un ser que parecía normal a excepción de un rostro el cual parecía haberse quedado completamente estático. De alguna forma supe que él era el líder. Solo había una cosa en la que todos se parecían y era que claramente todos habían perdido su cordura. Los guardias llegaron y la guerra comenzó, Vigilante eran lanzados como trapos y tomados por los sujetos locos, fueron cortados por el gigante con un par de garras gigantes, el hombre de los huesos los atravesaba uno tras otro, parecía inmune, estaba recibiendo todo tipo de disparos y no se inmutaba. La mujer con una cara deforme saltaba y se comía sus cabezas como si fueran un aperitivo. Y todos los de rasgos animales se comían los cuerpos que lograban atrapar, desmembrándolos y rasgándole su piel, sin importar si estaban vivos o muertos. En la confusión robamos más trajes y comenzamos a escapar. 15 tenía más energía que cualquiera de nosotros, no paraba de correr y moverse en todo momento. Pero mientras me iba pude escuchar a alguien decir gracias. Al llegar arriba no había guardias, solo esos malditos doctores, sin embargo antes de poder hacer algo, llegaron algunos de los sujetos de abajo, que para nuestra sorpresa nos ignoraron completamente y comenzaron a atacar a todos los doctores. Tuvimos buena suerte, había un mapa, y cerca de ese lugar encontraríamos el laboratorio, la sala de control y los servidores, así que destruimos todo lo que podíamos, para que no quedara rastro. Ya íbamos a ir al lugar que parecía ser la salida, pero esa voz apareció de nuevo que empezó a decirme sin parar, rompe las tuberías de gas. Mis amigos comenzaron a insistirme en que ya deberíamos irnos, pues esas cosas podrían cambiar de opinión en cualquier momento. Los hubiera seguido pero esa voz aún me persistía, así que les dije que había algo que debía hacer. Me lanzaron una mirada de duda y dijeron al unísono, no te tardes, al mismo tiempo que ambos salían. Al ir a romper los tubos la voz seguía guiándome a dónde ir, cuando llegué comencé a arrancarlos con bastante dificultad, pero lo logré. Y cuando ya había terminado fue cuando lo vi, era a quien alguna vez creí fue mi amigo, el hombre que me trajo aquí. Al verme gritó, así que fuiste tú, maldito traidor, mientras me apuntaba con un arma. Yo soy el traidor, dije furioso mientras agarraba un tubo con fuerza. Comenzó a cuestionarme cómo había destruido las cámaras y desconectado los sistemas. Completamente enojado le dije, yo no hice eso, pero sí haré esto, mientras caminaba hacia él, al mismo tiempo que me disparaba. 3 cosas sucedieron al mismo tiempo en ese momento, yo le reventaba la cabeza con mi bat de metal improvisado, su última bala era disparada a mi cabeza y esa chispa de la pistola encendió el gas y provocó una explosión en cadena. Sabía que yo no fui el único que estuvo rompiendo cosas. Tras la explosión parecía no quedar rastro de lo que hacían allí abajo, el hospital estaba limpio y mis compañeros fueron encontrados por la organización, pero los dejaron libres con su dinero. Al parecer aún no habían enviado los informes de éxito, y les dieron una versión en la que lograron escapar luego de una fuga masiva y yo me sacrificaba para que no saliera ninguno de esos seres. Toda esa historia fue contada mientras eran guiados por esa voz misteriosa que cada vez se hacía más débil. Por mi parte desperté de entre los escombros y luego de un tiempo, pasé por el laboratorio, era lo más decente que quedaba, pero ahora estaba infestado por ratas que comían los restos de los cadáveres chamuscados. Por último, mi familia recibió el dinero que la empresa había prometido, no podía quejarme de eso, los vigilo de vez en cuando y sé que están bien. Yo ahora vago por las calles, buscando a todo aquel que pertenezca a esa organización para hacerlos pagar, y ayuda mucho que todos crean que ya no estoy en este mundo. Muchas gracias por ver el vídeo. Esta historia fue escrita por Zelkt. La Biblioteca Perdida se despide.